Las curvas planas las veréis en la asignatura de álgebra y geometría del segundo semestre en profundidad. Pero aquí también nos vamos a plantear la posibilidad, el cómo construir una curva en ecuaciones paramétricas por medio de splines. ¿De acuerdo? Para ello vamos a ver el ejemplo del cardioide. ¿De acuerdo? El cardioide es como una curva plana en forma así de corazón. ¿De acuerdo? De hecho, la tenemos aquí, ¿vale? Este es el cardioide. Y el cardioide se obtiene al rotar una circunferencia alrededor de una circunferencia del mismo radio. Entonces, eh, la ecuación en cartesiana de un cardioide es esta que está aquí expuesta, es bastante compleja. Entonces, normalmente se usa sus ecuaciones paramétricas para trabajar con esta curva, con el cardioide. ¿De acuerdo? Eh, Como os comento, el cómo pasar de una a otra y demás, de hecho, incluso la representación en polares lo veréis más adelante en la asignatura de álgebra y geometría. Pero en ecuaciones cartesianas, en coordenadas cartesianas y en representación paramétrica, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo la misma curva, el cardioide. Así que bueno, ¿cómo voy a utilizar los splines aquí? ¿Cómo voy a conseguir utilizar los splines aquí cuando aquí ni esto está dado en forma explícita ni una representación paramétrica es lo que he estado trabajando hasta ahora? Entonces, va a ser muy sencillo, va a ser muy sencillo. Simplemente voy a tener que construir una serie de puntos en los que voy a calcular esos splines, en los que voy a hacer la interpolación por splines, ¿no? Así que para ello procedo como siempre. Escribo las ecuaciones paramétricas y construyo la lista de puntos de interpolación para x y sus imágenes, ese x de t y de t por medio de estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Como hago usualmente. En este caso voy a considerar 20 puntos para la aproximación, para la interpolación del cardioide. La idea clave está aquí, y es que no voy a construir un único spline que pase por todos esos puntos, sino que voy a construir un spline para esa componente X y un spline para esa componente Y, ya que el cardioide me lo han dado como dos X de t y de t que dependen de X, ¿de acuerdo? Todo depende de X, pues voy a aprovechar para construir un spline por el eje de abscisa y un spline para el eje de ordenadas. ¿Estáis viendo cómo estoy construyendo un spline para el X y un spline para el Y? ¿De acuerdo? Un spline para el X y un spline para el Y. De forma de que después simplemente voy a tener que realizar la representación paramétrica considerando X era la primera componente, así que considerando la primera componente del spline A y considerando, como este es Y, la segunda componente del spline O, ¿de acuerdo? Del eje de abscisas, del eje de ordenadas. Así que de esa forma puedo construir puntos del plano, puedo construir una representación paramétrica usando esos splines que he construido por separado. Así que como estáis viendo aquí, simplemente le doy a que quiero una representación paramétrica de lo obtenido en el spline del eje de abscisa y del spline del eje de ordenadas.
coordenadas, los represento y aquí estáis viendo cómo he podido pintar sin problema la representación paramétrica de mi cardioide. He podido representar mediante splines una curva plana. Como continuación al ejercicio de los splines para una curva plana, proponemos este ejemplo de seguir una trayectoria en el plano, ¿de acuerdo? Este ejemplo es un ejemplo real en el que tenemos un brazo robótico que queremos que mueva un objeto desde la posición 0 hasta la posición 5 siguiendo un esquema como el que está aquí expuesto en esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, realmente no hay una función que vaya desde el 0 al 5 siguiendo este esquema, no a priori, ¿no? Así que lo interesante sería construir un spline cúbico que siguiera esa trayectoria y que me pueda servir para guiar el brazo robótico para realizar ese movimiento con la carga que sea necesaria. Ya que voy a construir el spline cúbico natural, también vamos a probar qué ocurriría si en lugar de yo considerar splines, considerara polinomios de interpolación. Así que, ¿cómo voy a hacerlo? Pues igual que tuve que hacer para el cardioide, voy a considerar unos splines para el eje de abscisa y otros para el eje de ordenadas. Así que fijaros que esta trayectoria que va del 0 al 5 la he desglosado en esos 6 puntos, ¿no? Y básicamente en esta tabla he construido las coordenadas de esos puntos. Así veis, por ejemplo, que inicialmente en el instante t igual a 0, estoy en la posición 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Fijaros aquí, 1, 1. Sin embargo, en el instante t igual a 1, estoy en la posición 1 para el eje X, pero 4 para el eje Y. Hasta aquí arriba, ¿veis? Entonces he ido dando los puntos del plano que tiene que seguir esa trayectoria. ¿Veis como en el 2 estoy en el punto 4, 4, en el 3 estoy en el 4, 1, en el punto 4 estoy ya en el 7, 4 y, no, perdón, en el punto 4 estoy en el 7, 1 y en el punto 5 estoy en el 7, 4, ¿de acuerdo? Así que he construido como si esto fuese el plano X, las coordenadas de esos puntos del 0 al 5. Entonces, ya os comento, igual que para el cardioide, construyo el spline cúbico para el eje de abscisa y el spline cúbico para el eje de ordenadas. Daos cuenta que voy a construir splines naturales porque inicialmente el robot está parado y cuando termine su recorrido también. Es decir, esas derivadas van a ser nulas en los extremos. Así que en este punto será 0 la derivada primera y en este también. Así que por ello estoy construyendo spline cúbico natural, ¿de acuerdo? Por el propio movimiento que deseo que siga ese brazo robótico. Comienza de una posición de reposo en 0, recorre los puntos 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 5 y ahí vuelve a quedarse en reposo. Como os he dicho, también voy a construir el polinomio de interpolación. Vamos uno a uno. Para los splines, construyo los puntos para el eje X, los puntos para el eje Y, no son más que estas coordenadas de la tabla. Y como estáis viendo, considerando esos 6 puntos, spline para el eje de abscisas,
spline para el eje de ordenadas. Y después simplemente tengo que representarlo paramétricamente de forma similar a la que yo hacía para el cardioide. Esto de aquí simplemente son los comandos para construir la caja roja, ¿de acuerdo? Que debe seguir la trayectoria. Entonces estáis viendo que el spline me ha creado una trayectoria perfecta que no toca los recuadros rojos, ¿de acuerdo? Y que me lleva el brazo robótico desde la posición 0 hasta la posición 5, sin ningún tipo de problema. El spline funciona perfectamente. Sin embargo, cuando construyo el polinomio de las diferencias divididas, fijaros lo que ocurre. El brazo robótico incluso se sale de la región donde puede manejarse, ¿no? Donde puede variar el brazo robótico. Así que no es nada adecuada la construcción de la trayectoria por medio de polinomios de interpolación, sino que consideraremos los splines cúbicos naturales en este caso, dada la naturaleza del problema, como la mejor opción para la construcción de esa trayectoria del brazo robótico. Finalmente, hay algunos ejercicios propuestos sobre los splines para que resolváis, ¿vale? Y como os comento siempre, si tenéis cualquier tipo de problema, por favor, escribidme a mi correo. ¡Hasta luego!